del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para ello solicito al licenciado Aldo Antonio Vidal Aguilar para que en este momento que asiste en las funciones de secretario ejecutivo sirva a pasar la lista de asistencia. Claro que sí. Como lo solicita la consejera presidenta, me permito pasar la lista de asistencia. Consejera presidenta Felicitas del Carmen Suárez Castro. Sí. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, consejera presidenta, con 3 asistencias. Sí, acá la tengo. Sí. Les invito a que nos pongamos de pie al existir foro y siendo las 11 horas con 2 minutos del día 7 del mes de octubre del año en curso, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por favor, tomar asiento. Solicito al secretario ejecutivo en funciones de lectura al orden del día. Como primer punto tenemos lista de asistencia y declaración del quórum. Como segundo punto, instalación de la sesión. Como tercer punto, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como cuarto punto, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 1 de octubre de 2015. Como quinto punto, proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Serían discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del procedimiento de queja número RQ-322-2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-539-2015, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Como sexto punto, los proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Discusión y aprobación en su caso del procedimiento administrativo de responsabilidad derivado del procedimiento de queja número RQ-036-2012, instaurado en contra de la Secretaría de Desarrollo Social, antes Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del procedimiento de queja número RQ-128-2014, promovido en contra del Partido de Acción Nacional. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del procedimiento de queja número RQ-283-2015, promovido en contra de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-426-2015 y su acumulado RR-428-2015, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución RR-486-2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución RR-504-2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Como séptimo punto, proyectos a cargo de la ponencia de la consejera Felicitas del Carmen Suárez Castro. Discusión y aprobación en su caso del procedimiento administrativo de responsabilidad derivado del recurso de revisión RR-341-2013, instaurado en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del procedimiento de queja número RQ-131-2014, promovido en contra del Partido del Trabajo. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-311-2015, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-482-2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Como octavo punto, sorteo de los expedientes número RR-518-2015 y su acumulado RR-558-2015 en contra de la Secretaría de Administración, RR-537-2015 en contra del Ayuntamiento del Centro, RR-540-2015 y su acumulado RR-556-2015 en contra de la Secretaría de Administración. Como noveno punto sería el análisis y aprobación en su caso de los proyectos de acuerdos por los cuales se reforman y a su vez se actualizan el manual de la organización y el manual de procedimientos, ambos del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
10º punto, asuntos generales. Y 11º punto, clausura de la sesión y cita para la próxima. Ya se encomienda, señora presidenta. Secretario Ejecutivo en funciones, le pido que se retire el recurso de revisión 311-2015, es en relación a mi ponencia, lo vamos a retirar. De igual manera solicito se retire el análisis y aprobación en su caso de los proyectos de acuerdos, es el punto 9 del orden del día. Ambos se van a retirar en razón de que no hemos concluido de analizar ese proyecto. Se ponga a consideración de este pleno el orden del día que acaba de dar a conocer con los dos puntos que pongo a consideración de este pleno para su retiro. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día presentado con las consideraciones que hace la consejera presidenta del retiro de los asuntos, los puntos mencionados. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo. El orden del día ha sido aprobado, consejera presidenta, con 3 votos a favor. Con la excepción de las estos dos excepciones puntos. que conocemos. Perfecto, muchas gracias. Entonces pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el cuarto, y se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 1 del mes y año en curso, misma que fue circulada previamente a los que integramos este pleno para que expusiéramos por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria que señalo. Por lo que le solicito al secretario ejecutivo en funciones que en votación ordinaria someta a consideración de este pleno la propuesta antes citada. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y aprobación del acta que ha sido citada por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. A favor. Consejera presidenta, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de octubre de 2015 con 3 votos a favor. Gracias. El punto quinto del orden del día concierne a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto, para que dé a conocer los proyectos que pone a consideración de este pleno en cuanto a su sentido y contenido de los mismos. Se le concede el uso de la voz, señor consejero. Muchas gracias, comisionada presidenta, estimados compañeros. Me permito presentar el día de hoy 2 proyectos de recurso a los recursos de revisión números 322-2015 y 539 también de la serie de 2015. En cuanto al primer proyecto, correspondiente al procedimiento de queja 322-2015, se presentó en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, en razón de que el ciudadano requirió la información de los recibos de pago de nómina del personal de base, confianza, asimilados a salarios, honorarios de raya u otro. Extiende el interés informativo a todo tipo de contratación y de relación laboral entre el Ayuntamiento de Zapata y los servidores públicos. Y precisa el ciudadano las fechas de toda esta documentación, y es del 1 de enero del 2013 hasta el 26 de marzo del 2015. Como respuesta, no como respuesta, sino como acto de autoridad ante esta solicitud de información, el Ayuntamiento de Emiliano Zapata fue omiso en responder a esta solicitud de información. No hizo absolutamente nada en relación a la atención, gestión y trámite de este derecho humano a la información. Por tal motivo fenecieron absolutamente todos los plazos. El ciudadano se siente agraviado porque los 20 días hábiles que marca la actual legislación para responder a las solicitudes de información, en otras palabras, para garantizar el derecho humano a la libre información, fue transgredido con el actuar
del Ayuntamiento de Emiliano Zapata. Estos plazos se vencieron. Por tal motivo, nosotros determinamos como fundada esta queja presentada por el ciudadano en virtud del silencio administrativo presentado por el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, donde se confirma que aplastó el derecho humano a la información porque no atendió la solicitud de información. Y como consecuencia, la legislación determina que cuando los sujetos obligados, como el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, son omisos en el tratamiento de este derecho humano, deben de cubrir absolutamente todos los costos de la reproducción de la información. Observamos que en este asunto podríamos estar frente a un volumen considerable de información, porque es todo, absolutamente todos los recibos de nómina de cualquier tipo, esquema de contratación de los servidores públicos correspondiente del 26 de marzo al 1 de enero, perdón, del 1 de enero hasta 1 de enero del 2013 hasta el 26 de marzo del 2015. Es relevante destacar que la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública contempla para los ciudadanos derechos y para las instituciones solo obligaciones. Por eso la propia legislación y el atinado técnica de los legisladores estipuló como denominación sujetos obligados, porque lo que tienen las instituciones son obligaciones permanentes en la atención y ejercicio, cumplimiento de garantizar el derecho humano a la información. Por tal motivo, la legislación tiene este candado favorable hacia el ciudadano para que en caso de que haya silencio administrativo, como se dio en el caso del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, obtenga como beneficio el ciudadano la respuesta inmediata a la solicitud de información y como consecuencia debe de cubrir el sujeto obligado absolutamente todos los costos de reproducción. Aquí, en este caso en particular, se observa que estaríamos frente a bastantes documentos que deban ser digitalizados y transferidos y puestos a disposición del ciudadano, y si se hubiese atendido la solicitud de información en tiempo, es probable que recayeran costos de reproducción de la información, y la ley permite que actuar de esta manera y que el ciudadano cubra los costos. Pero ante la omisión, la penalización es doble para los sujetos obligados. Por lo tanto, nosotros decretamos fundada esta queja, se apercibe al Ayuntamiento de Emiliano Zapata y se registra este hecho para que en caso de que se presente otro, pudiese estar en el caso de reincidencia. Eso es por lo que hace la queja y con muchísimo gusto queda abierta la deliberación. Pasamos al siguiente asunto. Si usted no tiene ningún, pasamos al segundo. Sí. Nuestro segundo y último asunto es el proyecto del recurso de revisión 539-2015 promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. El interés informativo ciudadano versó sobre la lista de las dependencias públicas donde prestan sus servicios los elementos de la Policía Auxiliar y Bancaria, Industrial y Comercial. Ante este requerimiento, el sujeto obligado, la Secretaría de Seguridad Pública, emite un acuerdo de disponibilidad, pero que técnicamente no lo es porque no puso a disposición del ciudadano ninguna información relacionada con esta petición. La Secretaría de Seguridad Pública privilegió el tratamiento de información reservada o información confidencial en algunos casos, tratando de motivar el acuerdo que emitió. Sin embargo, no es procedente ni la reserva ni testar información confidencial por el simple hecho
de que se está requiriendo una lista de instituciones públicas que cuentan con los servicios de la Policía Bancaria Industrial, Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial. En ningún momento se está revelando información que pueda poner en estado de vulnerabilidad a la corporación, ni mucho menos la identidad de los agentes de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial. Solamente es una lista de dependencias públicas que tienen contratado estos servicios, si es que existe. Entonces, por tal motivo, nosotros proponemos revocar este acuerdo que fue emitido y solicitar que se emita un nuevo acuerdo de información donde se entregue lo requerido por el solicitante, cuidando ante todo, como debe de ser, lo que pudiese ser información reservada o confidencial, que en este caso, insistimos nosotros, no estaríamos frente a tal situación, porque el interés informativo solo es una lista de instituciones públicas que cuenten con los servicios de la Policía Auxiliar. Máxime que, como se establece aquí en el proyecto, es un hecho notorio, es fácil de identificar a la luz de todos si existe algún elemento de seguridad en los edificios públicos. Es todos los asuntos que presenta nuestra ponencia. Ok, muchas gracias, señor consejero. Consejero, ¿tiene alguna cuestión que hacer valer? Sí, consejero. Sí, solo quisiera referir un poco más sobre el tema de la información solicitada en el ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata. Desde luego es una información, como bien lo mencionaba el comisionado José Antonio Bojorges, muy amplia. Y yo creo que aquí vale la pena ir caminando en las administraciones internas de todos los sujetos obligados, encaminados, ahora sí valga la redundancia, a mejorar sus sistemas de información, porque no es tan fácil decir entrega la información, pero estará preparado un sujeto obligado para tener escaneada o fotocopiada toda la información para tenerla en versión pública. Y yo creo que esa es la parte que le queda debiendo la ley de transparencia a los sujetos obligados, porque creo que también se les puede estar dejando en estado totalmente de indefensión. Sin embargo, bueno, la opinión del consejero José Antonio Bojor, que está muy basado desde luego en la ley, en la interpretación de la ley, pero creo que falta un poco la amplitud, la ampliación. Tenemos un caso inclusive de otro ayuntamiento que le solicitaron una información voluminosa, en donde de alguna manera va a tener que hacer el mismo procedimiento en versión pública, en donde tendrán los municipios del centro, donde de alguna forma va a tener que fotocopiar todos sus documentos para dejarlo en versión pública y podérsela proporcionar al recurrente. Es un trabajo bastante voluminoso y yo creo que esa parte en materia de derechos de acceso a la información sí los deja un poco en estado de indefensión a los sujetos obligados. Ojalá y de alguna forma en la próxima legislatura se retomara un poco la experiencia que nosotros hemos tenido de este parámetro institucional y poder dar ciertas opiniones en donde se pudiera de alguna manera no frenar el acceso a la información, pero sí también dejar claramente establecido los procesos, los volúmenes y hasta qué tanta información pudiera en un momento determinado solicitar un recurrente, o bajo qué otra manera o de acceso a la información se le pudiera proporcionar pues la información documental que en un momento determinado requiera. Porque, insisto, supongamos el propio ayuntamiento de Emiliano Zapata, supongamos 1.500 trabajadores, no sé si los tenga, a lo mejor son más, nominalmente cobran quincenalmente, entonces estaríamos hablando de 3.000 recibos de nómina mensual. Si lo vamos elevando al número de meses y de años, pues sí, y luego pues tendrá que testarlo, tendrá que modificar datos personales y pues
de nueva cuenta fotocopiar, pues todo eso va a implicar también un costo importante esa reproducción y el trabajo administrativo que implicaría. Creo que vale la pena que quede ahí como un antecedente de que no es tan sencillo. Muchas veces lo que pudiéramos decir parece que se concreta en hechos tan fácilmente, pero no es tan sencillo. Entonces, esa parte sí creo que hemos encontrado ya varias instituciones que tienen el mismo caso, el mismo problema. La ley está así, es correcta la apreciación como lo dice el consejero José Antonio Bojorquez, pero también es prudente que pudiera legislarse en ese aspecto, reglamentarse en ese aspecto, para que los sujetos obligados se les facilite el cumplimiento. Cuando el otro no tiene nada. No. No, nada más en relación, no sé si quiere, en relación a lo que dice el consejero Isidro, y así es que la razón es cierta, es decir, hay que ser equitativo. Sin embargo, es bueno señalar que precisamente todos los ayuntamientos deben de tener debidamente clasificado su archivo, de tal manera de que inmediatamente que se le solicite la información o pedir una prórroga de tiempo por la cantidad de documentos que son, porque tiene razón, son muchos. El archivo es base fundamental para la transparencia, porque inmediatamente que un solicitante pide información al sujeto obligado, si tiene un archivo debidamente clasificado, pues lo puede dar. Claro, no porque es un mundo de documentos, muchísimos, que ojalá y en la legislación que van a aprobar la nueva ley de transparencia y acceso a la información, acorde a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que fue promulgada el 5 de mayo, también lo es que los ayuntamientos deben de procurar tener en orden todos sus documentos, de tal suerte que le permita lo antes posible otorgar la información. Ese es mi punto de vista. Creo que viene una ley general de archivos que seguramente va a obligar a todos los sujetos obligados y no sujetos obligados a que tengamos debidamente la documentación bien clasificada. Ahora sí, ¿me gusta decir algo? En efecto, coincidimos con esta apreciación los tres. El escenario real, no solo ideal, sino real, del funcionamiento óptimo del derecho humano a la información es la existencia de tres piezas legislativas. Una en materia de protección de datos personales, la segunda en materia de archivos y la tercera, la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este bloque legislativo es el que dota de funcionalidad eficaz al derecho a la información y, por supuesto, al derecho a la transparencia, y contribuye a que los sujetos obligados cumplan, aunque suene redundante, con sus obligaciones de máxima publicidad de la información. Por otro lado, en este caso en específico que analizábamos del Ayuntamiento de Zapata, es oportuno volver a mencionar que estamos frente a una penalización. Este proceder que debe de realizar el Ayuntamiento de Zapata es consecuencia de la falta de atención a la solicitud de información. Si se hubiese atendido en tiempo, se emitiría el respectivo acuerdo de pago de costos de reproducción, y quizás allí es donde se regula un poco la relación. Pero al no atenderlo, la ley establece la penalización y absorbe absolutamente con todos los costos. Y se configuró legislativamente de esta manera, porque el ciudadano siempre ha sido más vulnerable frente al Estado, y con este tipo de legislación se empodera al ciudadano y las relaciones de poder se convierten de forma simétrica, horizontal. Ya no es un diálogo vertical donde existe el monarca
y los súbditos. A través del ejercicio del acceso a la información pública, los ciudadanos se comunican con las instituciones públicas desde la comodidad de cualquier dispositivo electrónico y detonan una serie de procedimientos tanto al interior de las instituciones públicas como en los órganos garantes. Todo el engranaje institucional se moviliza con el único objetivo: garantizar el derecho humano a la información. Y aquí estamos nosotros discutiendo, analizando y aprobando una serie de recursos para algún ciudadano, el cual no conocemos su rostro y tampoco tenemos por qué hacerlo. Solamente defendemos el derecho que existe y garantizamos que se cumplan con las obligaciones. Entonces, el escenario, el bloque legislativo se compone de estas tres piezas que mencionaba usted, comisionada presidente, que también fue retomado por el comisionado Rodríguez, y por supuesto que en este caso es consecuencia de la falta de atención a una solicitud de información. Sí, y si me permite. Sí. Y en esa falta de atención, yo creo que los errores cuestan, ¿no? Y aquí el problema es que volvemos otra vez a una legislación que no está complementada, no está completa. ¿Por qué razón? Porque quien va a pagar esos costos no es el ayuntamiento, lo paga un presupuesto del ejercicio ciudadano. Entonces se va a beneficiar una persona, pero se van a perjudicar no sé a cuántas personas, porque el uso presupuestal se va a ocupar para fotocopiar, cuando a lo mejor se debe legislar para que lo pague quien incumplió, pero como responsable del sujeto obligado, llámese servidor público. No, eso lo contempla nada más las sanciones con relación a las multas de un momento, pero las fotocopias lo podemos ver como un punto de vista de que es el referente. Porque sí, es muy importante esto, porque lo que comentas es muy importante, pero también hay que medir el alcance perjudicial que en un momento determinado le hace al patrimonio del Estado, porque no es el ayuntamiento en sí, es al ciudadano, al final de cuentas, la sociedad que va a perjudicar. Si yo tenía, no sé, 100 pesos para X proyecto y ahora lo voy a utilizar para fotocopias, pues ya no voy a hacer el proyecto para los 100 pesos porque quiero atender una solicitud de información que no se cumplió por error. Podemos retomar este razonamiento aquí en el pero si lo dice la ley, solo como una referencia, no como una aplicación. Yo creo que esto más bien tiene que ser como una parte, como le decía, como un complemento o como una propuesta a la reforma, pero sí, a la reforma, no, yo creo que es llegará el momento que opinemos sobre el proceso así. Exactamente. Sí, entonces ponemos la idea, ¿no? Sí. Le solicito al secretario ejecutivo en funciones, ponga en consideración de este cuerpo colegiado los dos proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero José Antonio Borges Pereño. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados. Consejera presidenta Felicita del Carmen Suárez Castro. Estoy de acuerdo en el fondo, en el sentido de las resoluciones, sin embargo en los puntos resolutivos, como lo he hecho saber en algunas ocasiones, mi voto es en particular porque desde el principio de imparcialidad, acorde a lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se debe poner en una resolución tales consideraciones como aparecen en los puntos. Para tal efecto, les permito dar a conocer el voto en los puntos resolutivos del asunto 322, el cuarto y el quinto, del 539, el punto resolutivo tercero. Adelante. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. A favor.
Consejera Presidenta, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, con las excepciones de los puntos resolutivos que usted indicó. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el sexto del orden del día, y se refiere a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes para que dé a conocer el contenido y el sentido